El objetivo de esta película es demostrar a todas las personas interesadas cómo funciona el conjunto etiquetador Krones y cómo se ajusta el mismo. Revisiones a intervalos regulares y trabajos de ajuste sencillos contribuyen a evitar perturbaciones en la etiquetadora y a solucionar fallos que pudieran presentarse antes de que los mismos engendren reparaciones costosas acompañadas por pérdidas de producción. Para mejor comprensión, mostramos en primer lugar la construcción del conjunto etiquetador. El mismo está compuesto por el carrusel de paletas de encolado, el rodillo encolador, el almacén de etiquetas, así como el cilindro de transferencia. Primero, la paleta toma el adhesivo del rodillo encolador, aplicando una presión uniforme sobre el mismo y tomando una película fina del adhesivo. A continuación, la paleta de encolado pasa por el almacén de etiquetas, donde extrae la primera etiqueta. En la última estación del recorrido, el cilindro de transferencia recoge la etiqueta encolada de la paleta y la transfiere a la botella que pasa. En esta película vídeo se tratan los siguientes temas: el ajuste de base del conjunto desde el carrusel de movimiento de paletas pasando por el rodillo encolador y el almacén de etiquetas hasta la propia paleta. Todo lo que se refiere al cilindro de transferencia, el cambio de piezas de desgaste y de su ajuste correspondiente. El control de funcionamiento con adhesivo, durante el cual se realiza el ajuste exacto de los componentes individuales. Sugerencias y consejos para la búsqueda de orígenes de fallos en el caso de que el asiento de la etiqueta no fuera tan impecable como debería ser. Empezamos por el ajuste básico del conjunto, que comprende el ajuste del carrusel de paletas, del alojamiento del rodillo encolador, del desarrollo de las paletas, del listón de adhesivo, del almacén de etiquetas y de la altura de las paletas. Para el ajuste básico se separa primero el accionamiento del conjunto de la máquina. Para realizar esto, la marca 0 en la mesa portabotellas debe coincidir exactamente con aquella en la tapa del conjunto. En el caso de que estas marcas no existiesen, hay que aplicarlas posteriormente. Así queda determinada exactamente la posición del conjunto etiquetador con respecto a la máquina. A continuación se aflojan los 4 tornillos superiores de la articulación cardan. Ahora se puede girar fácilmente el conjunto con la mano. La exactitud del encolado depende en gran parte de la marcha concéntrica del carrusel de paletas, por lo que es muy importante que la tolerancia del eje central no exceda de los 3 centésimas de milímetro. En el caso de que la misma supere las 3 centésimas de milímetro, hay que alinear el eje central. Para tal fin, quitamos los casquillos poligonales sirviendo de cubierta. Se marca la posición de la tapa con respecto al eje para retener su posición original en el momento de su reconstrucción. Una vez quitados los tornillos de fijación, se puede levantar la tapa con la ayuda de 2 destornilladores. Atención, no dañar la junta de goma. Ahora se quita la tapa fácilmente. Debajo de la junta se encuentran los tornillos de fijación para el eje central. Se aflojan los mismos.
En los sitios oportunos pueden colocar algunas tiras. Luego se vuelven a apretar firmemente los tornillos. En la versión del conjunto provisto de tornillos prisioneros, estos sirven para el ajuste en lugar de las tiras. Hay que tomar las medidas después de cada corrección. Repiten este procedimiento hasta que obtengan una tolerancia inferior a 3 centésimas de milímetro. Antes del montaje hay que insertar la junta. Al reponer la tapa hay que prestar atención a que las marcas coincidan. Una vez apretados todos los tornillos, se colocan las paletas de acuerdo con sus números correspondientes. Al colocar la placa de apoyo, coordinamos la paleta número 1 al casquillo marcado. En el caso de que hubiera atascamiento de la tapa, hay que aflojar el centrado, volver a colocar la tapa y luego apretar el mismo. A continuación verificamos con el reloj de medición el círculo de paso de cada paleta para asegurar una presión uniforme contra el rodillo encolador. El punto más elevado de cada eje de paletas no debe diferir de los demás en más de 0,2 milímetros. En el caso de que la medición relevase una mayor tolerancia, hay que verificar los ejes portapaletas por si estuvieran dañados, o como en la presente imagen, si los casquillos de la placa de cojinete están desgastados. Hay que cambiar las piezas dañadas. En el caso de que hubiera sido necesario reajustar el eje central, hay que aflojar el cojinete de la tapa del eje central y del rodillo encolador. Para realizar esto hay que quitar la cubierta del conjunto fijada por 5 tornillos hexagonales. Los cojinetes por norma general están sujetos por 2 clavijas que quitamos previamente. Luego se aflojan los tornillos de los cojinetes. Los cojinetes deben estar absolutamente sueltos para que se puedan adaptar una vez cerrada la tapa. Ahora se aprieta el cojinete del eje central. El próximo ajuste se refiere al paralelismo y distancia entre paleta y rodillo encolador. Se quita el rodillo encolador, el perno de accionamiento y se afloja finalmente el ajuste del soporte recto. Entonces se puede mover el rodillo encolador sin el conjunto. Acercamos el centro de la paleta al rodillo encolador. Para ampliar el contacto, separamos las paletas lo más posible. Luego acercamos el rodillo a la paleta de forma que no quede ninguna fisura. Se puede palpar la presión de contacto a través de las paletas, que debe apretar la goma aproximadamente a 1/10 de milímetro. Ahora podemos apretar los tornillos de los cojinetes.
Por medio de una placa de acero afilado, verificamos el paralelismo del rodillo encolador con respecto al eje central. Aflojando estos tornillos se puede, si fuera necesario, ajustar la distancia horizontal. Finalmente se coloca el anillo de retención sobre el rodillo encolador. Con lo que hemos terminado el ajuste básico del rodillo encolador. Ahora podemos ocuparnos del movimiento de las paletas. La leva de mando para el movimiento de la paleta ha sido calculada con precisión por ordenador. Un ajuste equivocado eventual de la paleta con respecto a la leva de mando se manifestaría por un encolado defectuoso unilateral. Por lo tanto, un ajuste perfecto de las paletas es la condición imprescindible para un encolado correcto. Se utiliza el juego de paletas de la etiqueta más larga para tal tarea. Verificamos todas las paletas con respecto a su deslizamiento a lo largo del rodillo encolador. La paleta se acerca al rodillo de acuerdo con el sentido de marcha correspondiente, girando el rodillo manualmente al sentido contrario, maniobra que debe producir un roce en la goma. La presión debe existir tanto en el centro como en el extremo de la paleta. Queda otra posibilidad de ajuste por medio de una paleta suelta, ofreciendo mayor agilidad sobre el eje. En el caso de que las presiones fueran irregulares, hay que aflojar los tornillos hexagonales interiores de los casquillos poligonales. Ahora se puede girar con facilidad el eje portapaletas. Luego se acerca la paleta al rodillo en el sentido correcto de marcha, ejerciendo la parte delantera una ligera presión sobre el rodillo. Así se obtiene un ajuste preliminar. A continuación apretamos los 3 tornillos a mano y verificamos la presión en este lugar. Luego seguimos girando la paleta hasta que la parte posterior tenga contacto con el rodillo. Se compara la presión de la parte delantera con aquella posterior, que debe ser igual. En el caso de que la misma fuera diferente, hay que corregir la posición de los casquillos poligonales con un ligero golpe. Se repite este procedimiento hasta que la presión de contacto en ambos lados de la paleta tenga la misma fuerza. En el caso de que la presión fuera poca en ambos lados, hay que aproximar el rodillo encolador al carrusel de paletas. Después se aprietan firmemente los tornillos de los casquillos. A continuación repetimos la misma operación de ajuste de las paletas restantes. Una vez apretados todos los tornillos, se vuelven a colocar los casquillos de cubierta con sus juntas. El número en el casquillo de chapa tiene que coincidir con el número del casquillo poligonal, orientándolo de acuerdo con el perno prisionero. Se vuelve a colocar y fijar el perno arrastrador para el rodillo encolador. Una vez terminado el ajuste del carrusel, pasamos al ajuste básico del listón de adhesivo. Necesitamos el recipiente de adhesivo,
las paletas, la placa de alojamiento, el rodillo encolador y el rascador de adhesivo. Ahora hay que montar la tapa. Al bajar la tapa, la clavija debe enclavarse en el rascador. Como norma general, en cuanto a la posición cero del listón de adhesivo, hay que colocar el rascador aproximadamente a 14 milímetros delante de la línea entre rodillo encolador y sujeción del listón. Por tal razón hay que centrar los tornillos excéntricos en el listón para que se puedan realizar ajustes posteriores en ambos sentidos. Para el ajuste cero del sistema automático encolador se aflojan los tornillos de apriete. Luego se aprieta el listón hasta el tope. Se mide el paralelismo con respecto a la placa de presión de aproximadamente 28 milímetros de distancia arriba y abajo. La corrección se hace por medio de este tornillo de tope. Para terminar, se vuelve a apretar la fijación. Se activa la regulación de adhesivo para averiguar el punto cero del botón de regulación. Se gira el mismo, con cuidado hasta el tope. Para corregir la posición del botón en cero, se afloja el tornillo prisionero. De manera que a partir de cero para arriba se añade adhesivo. Hay que regular la palanca del preencolado de tal manera que una vez el espesor de adhesivo correctamente ajustado y tras activar el sistema automático, dicha palanca vuelva a su posición inicial. Eventualmente hay que corregir la posición de la excéntrica. Con el sistema automático desconectado, se ajusta el listón con el desviador superior e inferior. Para realizar aquello se afloja. Se levanta y se presiona el mismo contra el rodillo y se vuelve a fijarlo. A continuación, se puede colocar el desviador superior en el rodillo. Una vez concluido el ajuste fundamental del carrusel y del listón, podemos pasar al ajuste del almacén de etiquetas. El presente ajuste tiene suma importancia para un funcionamiento sin trabas y una extracción impecable de las etiquetas del almacén. En primer lugar, se procede a la nivelación de las uñas.
Una vez aflojadas todas las uñas, se verifican los carriles de guías en cuanto a su posición plana y si hace falta se ajustan los mismos. Con la ayuda de una placa se busca la uña más avanzada que servirá como punto de referencia. El segundo punto de referencia para la línea vertical se determinará con la ayuda de un calibre. Ambos puntos de referencia sirven como base para poder averiguar el tercer punto de referencia opuesto para la línea horizontal. Los tres puntos de referencia sirven como base cuando se coloca el almacén en su posición vertical. Todas las uñas, aún sin ajuste, se colocan en esta placa para apretarlas a continuación. Ahora se aprietan firmemente los tornillos de las uñas del almacén. Finalmente examinamos la elasticidad del empujador de etiquetas y damos con un poco de aceite en el vástago de guía. Para el empleo del almacén en diferentes decoraciones, se incorporan, aparte del propio almacén, los distanciadores correspondientes, previstos para la altura de encolado de la etiqueta. Y se fijan. Para la verificación provisional, si la altura del almacén y por lo tanto la altura de encolado de la botella etiquetada en la mesa portabotellas son idénticas, se marca en un lineal metálico el borde inferior de la etiqueta, punto de referencia que se transfiere a la uña inferior del almacén. Al presentarse divergencias mayores, hay que adaptar los distanciadores. Ahora giramos las paletas hacia atrás y llenamos el almacén con las etiquetas correspondientes. Se puede mover el carro portaetiquetas hacia adelante mediante intervención manual en la válvula magnética. Ahora se ajustan las uñas, cuyos extremos deben estar estrechamente juntas a las etiquetas. Hay que comprobar continuamente dicho ajuste durante la producción, ya que las etiquetas pueden presentar tolerancias de medidas. Ahora pasamos al ajuste de la altura de las paletas.
Siendo la etiqueta más grande que la paleta, hay un cierto borde que debería quedar en 1/3 arriba y 2/3 abajo. En el caso de que no fuera así, hay que corregir su altura. Así que arriba 1/3 y abajo 2/3. Con el ajuste correcto, ninguna uña debe tocar las paletas que pasan, sino deben introducirse exactamente en el centro de los rebajes, especialmente previstos para tal efecto, para evitar una transferencia de adhesivo. Ahora colocamos el almacén de collarín con sus distanciadores correspondientes. Con la ayuda de la hoja de datos técnicos, o como en el presente caso con una botella de muestra, se determina la altura de encolado del collarín. Se mide desde el borde inferior de ambas etiquetas. Se verifica la medida obtenida en los almacenes. Al presentarse discrepancias, se corrige la altura de los distanciadores. Para el ajuste de la paleta del collarín, se procede según los mismos criterios como para el ajuste de la paleta de cuerpo, es decir, tomando en cuenta un borde de 1/3 arriba y 2/3 abajo. Ahora se adaptan las paletas restantes. El almacén de etiqueta queda retirado. A la altura correcta con la ayuda de este dispositivo. El número de código lo indicamos abajo. Como punto de referencia se toma el rebaje de las pinzas del cilindro de transferencia. Para tal procedimiento también se puede utilizar un gramil de altura u otro útil para el ajuste. Finalmente se vuelven a verificar todas las paletas. Para terminar, se colocan los anillos de ajuste de las paletas en la placa de alojamiento. Acabamos con la primera parte abarcando el ajuste básico del carrusel, del rodillo encolador, del almacén de etiquetas y de las paletas. En la segunda parte nos ocupamos del mantenimiento y del ajuste del cilindro de transferencia. Entonces, hasta la segunda parte. La primera parte de esta película la hemos dedicado al ajuste básico del carrusel, rodillo encolador y almacén de etiquetas. Ahora pasamos a la revisión, al mantenimiento y al ajuste del cilindro de transferencia.
La tarea del cilindro de transferencia consiste en el transporte cuidadoso de la etiqueta, quitándola de la paleta y pasándola a la botella. Una etiqueta correctamente colocada en la paleta, así como una botella centrada con precisión, son las condiciones imprescindibles para una operación sin trabas. Cilindro de transferencia para cualquier aplicación. Por ejemplo, para aplicar hojas de aluminio cuando la botella está girando. Para aplicar etiquetas sobre hombros planos. O como en el ejemplo, aplicando un medallón donde se retira el yunque antes de la transferencia de la etiqueta. Para fluctuaciones importantes del diámetro de la botella, se ha construido el cilindro desfase. Y cuando falta espacio, una versión compacta que precisa poco sitio. Máquinas rápidas, como por ejemplo nuestra Topmatic, precisan cilindros rápidos. Aquí nos limitamos a un cilindro normal de 6 segmentos para el etiquetado de cuerpo. El cilindro para collarín, como norma general, no se distingue del cilindro para cuerpo. Sin embargo, normalmente está provisto además de un empujador de esponja. El mismo tiene la tarea de compensar la diferencia de diámetro de la botella durante la transferencia de las etiquetas. Para garantizar un funcionamiento óptimo, hay que proporcionar al cilindro de transferencia un correcto mantenimiento, cambiándole a tiempo todas las piezas desgastadas. Para realizar esto se quitan primero las esponjas. Y luego se desmontan las palancas de rodillo para que no haya ninguna presión sobre la leva de mando. Ahora se puede comprobar el juego del cubo del cilindro, es decir, el juego entre la pared fija y móvil. Cuando hay juego excesivo, como en nuestro ejemplo, hay que cambiar el cubo metálico. El anillo exterior de rodadura está hecho de acero especial muy resistente al desgaste, por lo que no precisa recambio. Una vez retirado el disco de soporte, se puede levantar la parte de mando fija con el anillo de rodadura. La sujeción inferior determina la posición del cilindro con relación al conjunto etiquetador. De todas maneras, se reajustará la misma más tarde, por lo que no hace falta marcar la hora. Una vez quitado el anillo, se cambia el cubo como en la presente imagen. La incorporación de la parte fija se realiza posteriormente. Como paso siguiente, verificamos el yunque por si estuviera dañado, huellas causadas por las pinzas del cilindro u otros daños. En este yunque sustituimos solo el listón de plástico por otro nuevo.
Tratándose de yunques de acero, hay que cambiarlos completamente. En el caso de que el alojamiento para el eje de pinzas presentase mucho juego, hay que cambiar los casquillos de nylon de la placa inferior y superior de sujeción. Se quitan las pinzas del cilindro de transferencia. Asas de chapa de un ancho interior de 28 milímetros evitan que los resortes salten. Al desmontar las piezas hay que prestar atención a que se mantenga el orden de los tubitos distanciadores. Los casquillos se quitan levantándolos hacia el interior. Al colocar el nuevo casquillo, su uña tiene que insertarse con precisión en la ranura del casquillo. Durante esta operación se cambian igualmente los casquillos de las piezas de resorte. Se verifican los ejes que no estén desgastados. En el caso afirmativo se sustituyen por otros nuevos. Resortes rotos en las piezas deben ser sustituidos por los del mismo color. Rojo significa una pinza por cada listón de yunque, sin color significa 2 pinzas, verde significa más de 2 pinzas. En el montaje, las asas de chapa son de gran utilidad. Hay que montar los distanciadores según el mismo orden anterior. Sirviéndose de un mandril o de un perno apropiado, se incorporan las arandelas de ajuste, los distanciadores y piezas de resorte desde ambos lados. La pieza intermedia en último término. Al final se verifica su agilidad. Las pinzas no deben estar deformadas, desgastadas o sucias cuando se incorporan las mismas. Se realiza el mismo examen en las demás estaciones. Tratándose de cilindros de transferencia provistos de un empujador de esponja, hay que comprobar en este lugar la guía del empujador.
Para poder quitar la parte de mando en este tipo de cilindro, hay que separar todos los empujadores con la ayuda de un distanciador para que la leva del empujador se encuentre libre. Con la ayuda de un dispositivo de soporte, se mantiene el cilindro de transferencia en la posición de operación. Se quitan los distanciadores previamente colocados y las esponjas. Se quitan los 4 tornillos. Luego se puede tirar hacia afuera el empujador con facilidad. Se examina el resorte en cuanto a roturas y fuerza tensora. Las superficies de guía en cuanto a estrías o desgaste por fricción. El rodillo en cuanto a elasticidad, redondez y juego. Antes de su montaje, se engrasa bien el empujador. Hay que prestar atención a que el sentido de giro del rodillo evite un aflojamiento involuntario del perno de cojinete. Se vuelve a verificar la movilidad y funcionamiento del empujador. Se vuelve a montar la esponja. Y se coloca la pieza distanciadora. Se tratan todos los demás segmentos de la misma manera. Se controla la leva necesaria para el movimiento del empujador por si hubiera roce o desgaste. De la misma manera se procede con las levas de mando para abrir o cerrar las pinzas del cilindro. Si presentan daños, hay que sustituirlas. El cambio se realiza como sigue. Primero se procede al desmontaje del conducto de aire, conjuntamente con el conducto de lubricación. Luego marcamos las nuevas levas para mantener el ajuste actual. Aquí la leva de apertura. El brazo soporte de la parte de mando nos sirve como punto de referencia. Y ahora la leva de cierre. Marcamos los puntos de referencia para el aire de soplado, medimos los mismos con una regla de acero y apuntamos los valores.
En el caso de que existiera una leva empujadora, como por ejemplo para el collarín, marcamos la misma igualmente. Solo ahora podemos aflojar los tornillos de apriete de la parte de mando. Se pueden levantar todas las levas sin problema. Hay que observar el mismo orden posteriormente. En el caso presente, la leva empujadora que estamos sustituyendo por una nueva es la más baja en el anillo de rodadura. Discos de compensación eventualmente colocados sirven para la fijación segura de las levas en el anillo de rodadura. Cuando todas las levas están colocadas, las mismas deben encontrarse a un nivel ligeramente superior al anillo de rodadura. Si es preciso, se puede hacer la corrección correspondiente con un disco de compensación. De momento se aprietan los 4 tornillos de la pieza de mando. Para comprobar la habilidad giratoria y el juego de altura, hay que montar la placa de cojinete y apretar los 4 tornillos. Es importante que se pueda mover la pieza de mando con facilidad y que no presente mayor juego de altura de 0,4 milímetros. Si este no es el caso, se ajusta el juego necesario con la ayuda de discos de compensación. Para el ajuste de las levas, de acuerdo con las marcas, se quita la placa de cojinete y se vuelven a aflojar los 4 tornillos de sujeción. Se gira la leva empujadora a su posición correcta . Y luego la leva abriendo las pinzas del cilindro. Es muy importante que las levas ya ajustadas no se deslicen. Para el aire de soplado se ajusta el valor previamente averiguado. Ahora se aprietan firmemente los tornillos de sujeción de la pieza de mando. En el caso de que el tapón de aire o el anillo de rodadura estuvieran gastados, hay que cambiar ambos.
A continuación, colocar la placa del cojinete y apretar firmemente. Ahora hemos terminado los trabajos de cambio en la parte de mando. Estos trabajos de cambio, con la excepción del empujador de esponja, son idénticos con aquellos en el cilindro para etiquetas de cuerpo. Ahora pasamos a las palancas de rodillos. El rodillo debe ser redondo y no presentar ninguna superficie. Si el rodillo o perno está desgastado, hay que sustituir ambos. Ahora el rodillo no debe presentar ningún juego y debe estar ágil. Al colocar las palancas de rodillo hay que verificar los distanciadores para que el rodillo coincida con la altura de la leva. El momento más oportuno para colocar el resorte es cuando el rodillo se encuentra en el punto más interior de la leva. De esta manera hay que proceder con las demás palancas de rodillo. En último término, se comprueban las esponjas por si estuvieran desgastadas. En el caso de que las esponjas estuvieran desgastadas, como en este cilindro de transferencia, es imposible realizar un etiquetado de calidad, por lo que hay que poner esponjas nuevas. Se quitan las esponjas de la chapa y se hace la superficie de la chapa áspera. Se suele aplicar una capa de fondo, por ejemplo de la marca Bostik Primer, en la chapa de esponja para conseguir mayor adherencia del adhesivo en la chapa. Una vez secada la capa de fondo, se aplica tanto en la chapa como en la esponja una capa de adhesivo de contacto, por ejemplo de la marca Bostik. Después de aproximadamente 10 minutos, se pega la esponja sobre la chapa con precisión, apretándola por poco tiempo. Tratándose de chapas de esponjas con taladros de fijación, se queman las esponjas con un hilo caliente. Hemos concluido el capítulo de mantenimiento y examen de desgaste, por lo que ahora podemos dedicarnos a los trabajos de ajuste. Los trabajos de ajuste del cilindro de transferencia empiezan en la máquina. Antes de colocar el cilindro de transferencia en la máquina, se aprietan firmemente los tornillos de sujeción del cubo poligonal. Mediante el distanciador se ajusta la altura correcta del cilindro, que se coloca en el cubo girando el cilindro hasta que el yunque coincida más o menos con el principio de la paleta. Ahora se posiciona el yunque con respecto a la paleta, de forma que quede una ranura de 1 a 1,5 milímetros.
El cubo del cilindro está correctamente ajustado cuando hay una diferencia de 3 milímetros desde el borde de la paleta hasta el centro del yunque. Ahora comprobamos si las pinzas del cilindro de transferencia son horizontales y si están en el centro de los rebajes de las paletas. Girando los segmentos del cilindro, pasando por la paleta, se controla a continuación la distancia del yunque, la posición de las pinzas y el ajuste del cubo del cilindro. Si todo está en orden, se aprietan todos los tornillos en este segmento. Dado que sirve de referencia, hay que marcarlo. Al levantarlo hay que prestar atención que no se desgaste el cubo del cilindro de transferencia, que se puede apretar ahora firmemente. Ahora transferimos los valores de ajuste recogidos al segmento de referencia, sirviéndonos de un dispositivo de ajuste para los segmentos restantes. Aquí mostramos el número de código para un pedido eventual. En primer lugar, medimos el radio del yunque y lo transferimos a los demás segmentos. Luego palpamos la altura de las pinzas en el elemento de referencia. A continuación colocamos las pinzas de forma que formen una línea con el yunque. Esta regulación se transfiere a los demás segmentos. Hay que prestar atención a que la pinza del cilindro, puesta en su sitio con la ayuda del dedo, forme una línea conjuntamente con el yunque y que llegue hasta el tope. Al apretar los tornillos ya no hay que desplazar la pinza. Ahora ambas pinzas deben estar en el listón del yunque. En el caso contrario, hay que aflojar los tornillos de sujeción de la pieza de resorte. Para el ajuste tenemos que apretar ambas pinzas contra el listón de yunque sirviéndonos del dedo y apretamos luego las piezas de resorte uniformemente. La palanca de rodillo sirve para el movimiento de ambas pinzas al examinar el momento de contacto. Por esto abrimos las pinzas ligeramente y sujetamos la palanca de rodillo provisionalmente.
El ensayo con la etiqueta confirma un ajuste correcto. Esta superficie de contacto es más grande en cilindros de una sola pinza debido al empleo de listones de yunque de plástico, por lo que se atribuye gran importancia al apoyo plano de la pinza sobre el yunque. Sirviéndose de una hoja de aluminio, se puede ver la impresión de la pinza. Cuando el contacto es inclinado, como en la presente imagen, hay que doblar la pinza. Y ahora, para fines de comparación, aquí vemos el contacto correcto. Volvemos al cilindro de transferencia para la etiqueta de cuerpo. Ajustamos ahora la tensión de las pinzas del cilindro. Medimos la elevación de la leva mediante un calibre. Del valor obtenido quitamos 2 milímetros, lo que representa la medida para el distanciador a emplear. En nuestro caso corresponde al cabezal de un tornillo hexagonal. Se coloca el mismo entre el círculo interior del paso de la leva y del rodillo. Se presiona la pinza del cilindro contra el yunque y se aprieta el tornillo de fijación de la palanca. Una vez apoyada la pinza en el yunque, la palanca de rodillo tiene que sobrepresionar ligeramente la pieza de resorte, de manera que haya una compresión de aproximadamente 1,5 milímetros de la pinza del cilindro. En último término, se colocan las esponjas en el cilindro. Si su asiento resulta demasiado flojo, se aprieta un poco su asa de apoyo. Luego se incorpora el cilindro al conjunto y se ajusta la leva de cierre. Se averigua el punto con la menor distancia entre yunque y paleta. En dicho lugar, la pinza del cilindro debe estar plana sobre el yunque. La leva de mando debe seguir a continuación. Se afloja la sujeción de la pieza de mando. Si los tornillos de apriete no son accesibles, hay que quitar la placa soporte de latón. De momento es suficiente apretar 2 tornillos con la mano hasta que todos los ajustes estén completos. En esta posición, la esponja no debe aproximarse a más de 3 milímetros a la paleta. En el caso contrario, hay que pulir la esponja. Tratándose de listones de yunque de plástico, el yunque debería encontrarse en el momento de cierre en posición paralela con el contorno de la paleta. Si es preciso, hay que utilizar otro yunque con una inclinación diferente. Para el ajuste de la leva de apertura hay que volver a apretar el accionamiento del conjunto. Por eso se coloca el carro cruzado en su posición original. Se mueve el carrusel de paletas hasta la marca, que debe coincidir con aquella de la mesa portabotellas. Luego se aprietan bien todos los tornillos de la articulación cardan. Para el ajuste de la transferencia de la etiqueta sobre la botella, determinamos el centro de la etiqueta en un segmento del cilindro. Para tal efecto, doblamos una etiqueta, la fijamos y reproducimos su centro sobre la esponja del cilindro. Para pasar el centro de la etiqueta al centro de la botella, la máquina debe formar la siguiente constelación.
El eje del cilindro de transferencia, conjuntamente con la tulipa de centrado y el eje de la máquina, forman una sola línea. La marca en la esponja debe estar exactamente en dicha línea. En caso contrario, hay que corregir la posición del conjunto abriendo la articulación cardan. Ahora se determina el momento cuando se abre la pinza del cilindro. Para tal efecto se coloca la etiqueta correctamente, proporcionándole un poco de adhesivo. Cuando la etiqueta toma contacto con un tercio de su superficie con la botella, la pinza debería abrirse. Si esto no ocurre, hay que ajustar la leva de apertura correspondiente. Atención, no modifiquen la leva de cierre. Para el ajuste del aire de soplado, la máquina tiene que marchar paso a paso hasta que la pinza está abierta aproximadamente 4 milímetros. Se quita el sujetatapón. La apertura del canal de aire tiene que estar en el centro de apoyo. Para estar seguro de que esta apertura pertenezca a nuestro segmento, procedemos a un ensayo de soplado. El mismo sirve también como control de funcionamiento. Para asegurar que ninguna otra leva haya sido desplazada involuntariamente durante los varios ajustes, realizamos un control total. Muy importante el momento correcto de abrir y cerrar de las pinzas del cilindro. Así está terminado el ajuste en el cilindro para etiquetas de cuerpo. Ahora pasamos al cilindro para collarines. Los trabajos de ajuste son semejantes a los del cilindro para etiquetas de cuerpo. El cilindro para collarines, sin embargo, está además provisto de un empujador de esponja, al ajuste del cual procedemos ahora. Para realizar aquello, el eje del cilindro, la tulipa de centrado, así como el eje central de la máquina, deben formar una línea. En esta posición, el rodillo del empujador de esponja debe estar en el punto culminante de la leva de mando. Si no fuera el caso, se afloja la sujeción y se ajusta la leva del empujador. Se ajusta el momento de abrir las pinzas de la misma manera como para el cilindro de etiquetas de cuerpo.
Tratándose de collarines, hay que prestar atención a que los mismos tengan una posición segura al abrir las pinzas. El principio de que un tercio de la superficie de la etiqueta debe estar aplicada antes de abrir también tiene su aplicación aquí. Una vez realizados estos ajustes, se quitan los cilindros y se aprietan firmemente todos los tornillos de sujeción. Para la marcha de ensayos se colocan las partes faltantes, tales como aire de soplado, conducto de lubricación y eventualmente el soplado de etiquetas. Así hemos llegado al final del ajuste principal del conjunto, así como del cilindro de transferencia, y nos dedicamos a la tercera parte, abarcando el control de funcionamiento con adhesivo y a la detección de trabas. Entonces, hasta la tercera parte. Como continuación a la segunda parte, seguimos completando el conjunto con todos sus dispositivos de protección. En la primera y segunda parte de esta serie hemos tratado detalladamente la regulación fundamental del conjunto, así como el mantenimiento y el ajuste del cilindro de transferencia. Ahora pasamos al control de funcionamiento con adhesivo y en la cuarta parte a la detección de las perturbaciones. Durante la marcha de ensayos, el primer punto a controlar es el de encolado. Con la posición 0, ninguna aplicación de adhesivo en el rodillo encolador debe ser visible. En el caso contrario, hay que corregir la posición del rascador por medio de las excéntricas. Para el preencolado, al activar la palanca, se puede aplicar una fina película donde se deben ver las impresiones de las paletas. La impresión debe coincidir con la configuración de la paleta y ha de ser absolutamente uniforme. Si faltase una esquina, solo podría tratarse de una paleta deformada. Si al contrario faltase un lado entero de la paleta, habría que ajustar el camino de movimiento de acuerdo con las instrucciones en la primera parte. Si el encolado es perfecto, pasamos al ajuste del almacén de etiquetas. Primer punto, la penetración. Las paletas deben introducirse en el taco de etiquetas aproximadamente 1 a 2 milímetros, de acuerdo con su tamaño. Se puede modificar este ajuste en 2 puntos diversos. Esta sujeción sirve para el ajuste fundamental del carro de etiquetas entero, afectando todas las piezas de formato.
En segundo lugar, se puede realizar la adaptación correlativa de los almacenes de una presentación mediante los tornillos de fijación de los almacenes individuales. Hay que tener en cuenta que no se produzcan desplazamientos de las primeras etiquetas al extraer las mismas. Una de las causas de este defecto puede ser un almacén de etiquetas inclinado, hecho que se puede averiguar fácilmente tomando las medidas correspondientes. O una presión excesiva del empujador, defecto que se puede corregir al adaptar la presión del resorte en el carrete. Aquí vemos la extracción como debería ser. Verificamos ahora el asiento correcto de la etiqueta en la paleta. Sacamos una paleta directamente después de la extracción de la etiqueta. La misma debe sobrepasar la paleta en todo su contorno aproximadamente 0,5 milímetros para que se evite una dispersión del adhesivo. Ahora pasamos a la verificación de la transferencia de la etiqueta por el cilindro. Hay que verificar que todos los segmentos del cilindro recojan la etiqueta con exactitud. El soplado de etiquetas tiene que soplar la etiqueta en el centro de la esponja del cilindro para mantenerla estable para la transferencia. Comprobamos la transferencia de las etiquetas con la ayuda de algunas botellas. Este control se hace antes del alisado, para excluir cualquier influencia de alisado. Ya en esta fase, el asiento debe ser correcto y preciso. Para evitar un desplazamiento de las etiquetas en la estación de alisado, la botella debe entrar centrada en la misma con la etiqueta aplicada. Los cepillos deben alisar la etiqueta al mismo tiempo, con la misma presión y tomando en consideración la configuración de la botella. El control final se hace a la salida. Ahora se controlan todas las botellas en cuanto a etiquetas inclinadas, aplicadas con desfase, dañadas. Acabamos de finalizar el control de funcionamiento con adhesivo y pasamos ahora al capítulo siguiente y último, que está dedicado a la detección de trabas. En la primera y segunda parte les hemos enseñado el ajuste fundamental del conjunto etiquetador Krones, así como en la tercera parte el control de funcionamiento general con el empleo de adhesivo. En la cuarta y última parte nos dedicamos a la detección general de trabas. Las sugerencias que les facilitamos en este lugar se basan en conocimientos adquiridos durante las primeras tres partes. Si las etiquetas están inclinadas, hay tres fuentes de fallos.
Un fallo que se produce por intervalos, un fallo continuo, un fallo espontáneo. Hablamos de un fallo por intervalos cuando el fallo es idéntico, como ocurre aquí en cada sexta botella, con el paso del cilindro, del carrusel de paletas o de la estrella de salida. Se atribuye a esta sección de la máquina. Al pararse la máquina se puede detectar el segmento defectuoso correspondiente contando al revés hasta la estrella o el conjunto. Tratándose de una etiqueta con solo una parte encolada, hay que controlar el movimiento de la paleta. Si falta adhesivo en una de las esquinas, el origen en la mayoría de los casos es una paleta retorcida. Sin embargo, tratándose de un segmento del cilindro de transferencia, hay varias posibilidades. La condición y el ajuste del yunque. Las pinzas del cilindro sucias o su ajuste. Una esponja ya muy desgastada o de una forma divergente a las demás. Tratándose de cilindros con empujador, por ejemplo, con un resorte roto, entonces la esponja estaría llena de adhesivo. En el caso de que después de un cambio del eje de articulación cardan se produzcan fallos por intervalos que corresponden a la mitad del paso del cilindro de transferencia, hay que verificar la articulación en cruz inferior y superior del cardan en cuanto a su identidad. Hay marcas para facilitar tal tarea. Ahora tocamos el tema de las etiquetas inclinadas o aplicadas con desfase, produciéndose continuamente. La posición del conjunto con respecto a la botella tiene un papel decisivo, por eso hay que llevar el carro cruzado a la marca que corresponde a cada tipo de botella. Una causa frecuente de las etiquetas inclinadas es la aplicación excesiva de adhesivo, por lo que las mismas pueden desplazarse en la estación de alisado. Fácilmente a controlar en la salida, la etiqueta no debe flotar, como aquí. El mejor control de un almacén inclinado es verificar el asiento derecho de la etiqueta en la paleta. Si esto está en orden, verificamos el centrado de la botella en el plato portabotellas antes de la transferencia de la etiqueta. La botella no debe moverse cuando se levanta la tulipa de centrado. Se controla el funcionamiento del cilindro utilizando una botella etiquetada antes del alisado. La etiqueta a esta altura ya debe adherirse firmemente en la botella sin desfase o desplazamiento. Si la botella es impecable, la causa puede estar tanto en el alisado como en las piezas de guía a la salida. Si la etiqueta de cuerpo o el collarín están mal colocados antes de su alisado, hay que verificar el ajuste del cilindro. Sobre todo hay que comprobar la distancia del yunque y la paleta, pero también el ajuste de las pinzas con la ayuda de una etiqueta. Tratándose exclusivamente de collarines inclinados, se aplica el siguiente principio para el carro cruzado. Se acerca el conjunto a la botella de manera que la esponja apriete un tercio de la superficie de la etiqueta. Si hace falta, se corrige igualmente el tornillo para estas piezas de guía en el perno de tope. El ajuste horizontal del carro cruzado, o sea, el ajuste de izquierda a derecha, proporciona la transferencia óptima del collarín sobre la parte cónica de la botella. Si el collarín está inclinado, el mismo se puede enderezar por el ajuste del carro cruzado. Por regla general, el ajuste se realiza como sigue. Siempre se ajusta el conjunto hacia la dirección del borde más alto de la etiqueta. Entonces, si el borde más alto está a la izquierda, el carro se mueve hacia la izquierda. Si la etiqueta está más alta a la derecha, se ajusta hacia la derecha, hasta que la etiqueta se encuentre en posición derecha.
Si el accionamiento de cardan presenta un ligero juego después de un tiempo prolongado de operación, con el consiguiente asiento inclinado de la etiqueta, se puede corregir el mismo igualmente con la ayuda del carro cruzado. Hay que apuntar la nueva posición en la tabla de marcas. Al presentarse importantes desviaciones es imprescindible verificar el ajuste de las levas del cilindro de transferencia para collarines, es decir, la recogida desde la paleta. Posición céntrica del empujador de esponja. La transferencia de la etiqueta a la botella. Y también el aire de soplado, que debe separar la etiqueta del yunque y no soplarla a la botella. Pasamos de las etiquetas inclinadas y las dañadas. La posición del daño en la etiqueta nos indica por regla general el origen del problema. La posición puede ser coincidir con la de las uñas de etiquetas, las pinzas del cilindro de transferencia o con la guía de botellas. Si el daño tiene su origen en las uñas de etiquetas, verificamos en primer lugar el ajuste de los resortes del almacén con respecto al tamaño de la etiqueta, fijándonos en restos eventuales de adhesivos secos. Las uñas deben colocarse en el centro de los rebajes de las paletas, evitando de esta manera una transferencia del adhesivo. Si la presión de los carretes de presión es importante, las etiquetas son presionadas con fuerza excesiva hacia las uñas de etiquetas. Si la paleta no penetra con suficiente profundidad en el taco de etiquetas, el borde posterior de la uña no suelta la etiqueta. En ambos casos, la etiqueta sufre daños durante su extracción. Tratándose de etiquetas delicadas, es posible que sea necesaria la adaptación de la forma de la uña al sentido de la extracción de la paleta. Aquí hay que limar. Krones suministra uñas prefabricadas para etiquetas que solo deben ser adaptadas. Además, se fabrican las mismas a partir de una pieza primaria. La altura de la uña debe ascender en el sentido de marcha. La altura de la uña depende de la sensibilidad de la etiqueta y mide por regla general aproximadamente de 1 a 2 milímetros. Hay que pulir las uñas limadas. Si el daño tiene su origen en las pinzas del cilindro, como primer paso hay que verificar la penetración de las pinzas en el rebaje de las paletas. Si es excesiva, la pinza estropea la etiqueta antes de cogerla. Un ajuste posterior de la posición de las pinzas con respecto al carrusel de paletas en el cubo poligonal es necesario. Un solape excesivo de la etiqueta en la paleta en la dirección del listón del yunque tiene el mismo efecto. Si la etiqueta presenta bollos en la zona de las pinzas del cilindro, hay que examinar el listón del yunque por si existiesen impresiones de la pinza. La estrella de salida, como origen de daños en las etiquetas, es igualmente muy frecuente. Si las placas de las estrellas están desgastadas, en el caso más desfavorable desplazan o dañan las etiquetas. Lo mismo ocurre en el caso de tiras de desgaste gastadas. Fallos de etiquetado que no se pueden atribuir a ninguno de los puntos arriba expuestos y produciéndose lo imprevisto, en la mayoría de los casos, deben su origen a fallos de coordinación de los componentes a trabajar, tales como adhesivo, papel y botellas. No hay que aplicar una capa excesiva de adhesivo, ya que en el caso contrario la etiqueta flota y la máquina se ensucia. La aplicación escasa de adhesivo no sujeta la etiqueta en la botella, como se ve aquí por el patrón deficiente de adhesivo. Una vez seca puede correr el peligro de desprenderse parcial o totalmente. De la misma manera, la temperatura del adhesivo es decisiva para el encolado perfecto. Pueden referirse a la hoja de datos técnicos del fabricante. Una temperatura baja reduce la viscosidad, resultando en una aplicación insuficiente de adhesivo de las etiquetas. El consumo aumenta.
Componentes fríos como por ejemplo el adhesivo, el rodillo encolador y las paletas producen una adhesión persistente de las etiquetas en las paletas y por lo tanto perturbaciones. Una temperatura excesiva tiene poca fuerza adhesiva y contribuye además a un ensuciamiento adicional del conjunto debido a salpicaduras del adhesivo. El tipo de adhesivo a emplear depende en gran parte de la velocidad de la máquina y de sus características de utilización. Debe aplicarse en película fina sobre el rodillo sin salpicar. Los elementos implicados en la operación deben ser bien manejables. Con la temperatura y cantidad correcta del adhesivo, la etiqueta debería adherirse firmemente en la botella a la salida de la máquina. Cuando la etiqueta está flotando o el tiempo de secado es excesivo o la absorción de agua de la etiqueta es insuficiente. Además, la fuerza de adhesión puede disminuir por las siguientes circunstancias. Adhesivo estropeado debido a la velocidad excesiva de la bomba de adhesivo. La cantidad correcta está ajustada en reflujo mínimo, marchando la máquina al rendimiento nominal. Daños causados por el frío al bajar la temperatura a menos de 10 grados centígrados. Stock envejecido o incorrectamente almacenado. Otra vez les rogamos se refieran a la hoja de datos del fabricante. Nuestro próximo factor, el papel, debe constituir una combinación óptima con el tipo de adhesivo. Un dorso muy liso del papel, ocasionado por laca o impresión, aumenta el tiempo de secado del adhesivo y puede ocasionar también desplazamientos en el almacén. Etiquetas de absorción excesiva se cargan de humedad de aire, deformándose por lo tanto si el almacenamiento es incorrecto. Como condiciones ideales de almacenamiento recomendamos la posición plana con aproximadamente el 60% de humedad de aire. Las etiquetas deben quedarse por lo menos 8 días en el almacén antes de utilizarlas. Si las dimensiones exceden las tolerancias de más o menos 0,25 milímetros, hay que adaptar los resortes del almacén de etiquetas continuamente. Con frecuencia las etiquetas están unidas por tacos debido al troquelado o al fechado por corte, lo que impide la extracción individual desde el almacén. En este caso hay que abanicar las etiquetas antes de insertarlas. Si los bordes de las etiquetas se desprenden a la salida de nuevo, hay que verificar el sentido de la fibra del papel así como el encolado. Una etiqueta húmeda enrollándose de la izquierda hacia la derecha tiene el sentido de fibra incorrecto. Con el sentido de fibra correcto se enrollaría desde arriba hacia abajo. Aparte del adhesivo y del papel, el material de botellas puede ser igualmente responsable del fallo espontáneo de etiquetado. Si las botellas difieren en sus dimensiones, tales como altura, diámetro y configuración, su centrado exacto en el plato portabotellas no es posible. Un afinado excesivo de la superficie, que se reconoce por su brillo azulado, resulta en una superficie excesivamente lisa, que ofrece poca posibilidad para el adhesivo, igual que suciedades causadas por lubricantes o por residuos de aluminato procedentes de la lavadora. La consecuencia son etiquetas mal pegadas después del secado. Acabamos de mencionar los fallos de etiquetado más frecuentes, sin por lo tanto tratar exhaustivamente este tema por su envergadura. Por esa razón, Krones ofrece además cursillos adaptados a las necesidades específicas del cliente. Estaríamos muy contentos si pudiésemos saludarles en uno de nuestros cursillos. Siempre a su servicio, Krones, aquí.